La Iglesia de Dios Pentecostal Casa de Jehová presenta su programa Bendito. Orando con Fe, bajo la dirección del pastor Ramón Brenes Gutiérrez. Orando con Fe. Dios te bendiga, mi estimado hermano, en este día muy especial. Es un privilegio estar aquí predicando la palabra del Señor. Es un honor. Amén. Y quiero compartir la palabra del Señor. Quiero compartir un rema de la porción de la palabra en este día especial. Amén. Para eso vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Amén. Dios bendiga a los televidentes, a los que se están conectando a través de vía Facebook, a través de vía YouTube. Amén. Estamos aquí en este día especial, en esta linda madrugada, predicando la palabra del Señor. Y espero mediante el Señor que esta palabra sea de bendición para tu vida, como lo ha sido para nuestras vidas, porque es una palabra de vida que el Señor nos viene a dar. Una palabra que en el momento de tu vida, por eso dice la palabra del Señor que es viva y eficaz. En cualquier momento de tu vida, esta palabra va a ser de utilidad. ¿Ven? Por eso queremos compartir esta palabra, dando tiempo también a los que se están conectando. Amén. A los que se están conectando, Dios bendiga a nuestro hermano Jairo Castillo, nuestra hermana Magdalena Castillo desde Panamá, en Chilibre. Amén. Dios te bendiga, sierva. Dios bendiga a todos los que se están conectando. Amén. Así estamos dando tiempo para que se conecten. Amén. Así que sin más tiempo que perder, mi estimado hermano, vamos a predicar la palabra del Señor, como dice en el tema en la pantalla: persiste en tu milagro. Porque déjame decirte, mi estimado hermano, que a pesar que en tu momento de tu vida estás pasando un momento tan oscuro, cuando la angustia te envuelve, el desánimo, la desesperanza te amenaza con consumirte, ¿eh? Y que a pesar de la injusticia que te quiera batir día a día en la vida cotidiana del ser humano. Pero déjame decirte, mi estimado hermano, que a pesar de eso, tú y yo tenemos que estar pensando en aquel que todo lo puede, pensando en Jesucristo, mi estimado hermano. Amén. Que a pesar que estemos pasando pruebas, dolores, circunstancias, pero según pues los estudios dice que en nuestro interior surge una cualidad llamada persistencia. Que a pesar en el dolor, a pesar en las tristezas, en la angustia que pasamos día a día, los problemas de la vida, en nuestro interior surge una palabra llamada persistencia. ¿Amén? Esta palabra marca una diferencia entre sucumbir ante la circunstancia que enfrentamos como persona, en donde también como pueblo de Dios tenemos que desarrollar esa palabra persistencia para no rendirnos ante las adversidades que nos agobian día a día. Amén. Y déjame decirte, mi estimado hermano, que a pesar del sufrimiento, la palabra persistencia no es una opción en la vida cotidiana del ser humano. No es una opción que tú y yo llegamos a obtener, sino que es una necesidad para no sucumbir a la necesidad, ante la tormenta, ante las adversidades, mi estimado hermano. Que a pesar que estemos pasando injusticia muchas veces, nosotros que tenemos que permanecer, tenemos que persistir hasta que tú y yo miremos el milagro, hasta que tú y yo miremos la respuesta de Dios para nuestras vidas. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8, así como está en la pantalla, mi estimado hermano. Ven, vamos a leer sobre la persistencia.
hasta conseguir lo que tú y yo queremos. Persistir, mantenernos firmes ante la circunstancia. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, y el pueblo de Dios dice amén. Parábola de la viuda y el juez injusto. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había una ciudad, un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y también en aquella ciudad había una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a su escogido que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Gloria al Señor, aleluya. Así vamos a orar para entregarle al Señor este periodo de la palabra. Venimos delante de tu presencia, oh Señor, amado Padre Celestial. Venimos delante de ti para que tú tomes el control, Señor. Tome el control de la atmósfera, Señor. Tome el control de mis labios, Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo hablando a través de cada corazón, cada alma, cada espíritu, Padre de la gloria. Oh Espíritu Santo, tú conoces el proceso de tus hijos, Señor. Tú conoces, Señor, todo lo que nosotros pasamos, Padre de la gloria. Y atento a la oración de tu pueblo. Amén. Así que te damos gloria y te damos honra, Señor, para que tú tomes el control de esta bendita palabra. Gloria al Señor. La Biblia nos relata que dice que el Señor Jesucristo usa una parábola de una viuda que había sido agraviada por su adversario y que ella necesitaba que le hiciera justicia. Amén. Porque déjame decirte, mi estimado hermano, para ese tiempo, en la época del Señor Jesucristo, las viudas en particular eran vulnerables y a menudo no tenía a quién buscar. No tenía nadie que la defendiera, que prácticamente el juez era su única opción. Amén. Pero la Biblia relata que dice que ella persistía al juez injusto, que no tenía ni a Dios y no le tenía respeto a los hombres, y que a pesar de la actitud egoísta del juez, ella era obligada ante la situación de recurrir a la insistencia, de recurrir a la persistencia constante como su última estrategia. ¿Ven? El Señor Jesucristo utiliza esta parábola para ilustrar la importancia de la oración, la importancia de persistir hasta lograr lo que tú y yo queremos. Amén. Pero a diferencia del juez injusto, hay una diferencia que dice más adelante: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Si este hombre injusto, siendo malo, llegó a hacerle justicia a una mujer que le persiguía, que le insistía constantemente día y noche para que le hiciera justicia, ¿cuánto más nuestro Dios, siendo bueno, amén, que estará siempre atento, dispuesto a escuchar a tu pueblo, a escuchar a sus hijos, a sus escogidos, dice? Amén. Porque me imagino que esta mujer persistía, pero el rey no le quería escuchar. Entonces ella no le quedó de otra que persistir, agarrarse a recurrir a una instancia, a una insistencia, a una persistir, aunque el juez no le quiere escuchar. Amén.
Y ella hasta que logró que el juez le escuchara. Ahora déjame decirte, mi estimado hermano, a veces nosotros estamos rodeados de injusticia, de agravio, donde el adversario muchas veces nos hace mucha injusticia. Estamos rodeados de personas que están al lado tuyo y te están haciendo mucha injusticia, mi estimado hermano. Amén. Con personas que tal vez tú nunca le has hecho nada, se acercan a ti para hacerte mal. Que sin importar lo que tú sientas, ellos se acercan a hacerte, a lastimarte tanto verbal, física y espiritualmente. Amén. ¿Sabes por qué? Porque ellos tienen un corazón apático, un corazón que sin importar lo que tú sientas, a ellos no les interesa. Vivimos en un mundo, en un tiempo de injusticia, donde el pueblo de Dios día a día sufre injusticia de parte de este sistema, de parte del adversario, de parte de personas que están rodeándolo. Amén. Pero a pesar de que tú nunca le hayas dicho nada, a pesar de que tú nunca le hagas daño, le hayas hecho uno, ellos a como quiera van a hacer justicia delante de ti. Ellos van a buscar cómo hacerte el mal, cómo hacerte daño, hablando mentiras ante de todo mundo, haciendo la injusticia. ¿Sabes qué, mi estimado hermano? Y desgraciadamente sufrimos bastante injusticia de los que están con nosotros, de los que están a nuestros lados, de los mismos tuyos. Tú recibes bastante, muchas veces, injusticia, así como el Señor Jesucristo dice que los suyos vino, mas los suyos no recibieron. El Señor Jesucristo recibió injusticia de su propia gente. Amén. Tanto que Él vino a predicarle el evangelio y el mismo pueblo no lo escuchaba. El mismo pueblo lo crucificó. El mismo pueblo hablaba mentira. Amén. Por eso el Señor dice, la palabra del Señor, que aquí nos quiere enseñar la persistencia de orar continuamente al Padre, porque el Señor Jesucristo siempre buscaba el momento dado de buscar una oración con su Padre. Amén. Porque algunas veces, aunque tú ayudes a una persona, aunque tú le des palabra a una persona, esa persona, cuando son malagradecidas, no van a verse si te hacen daño o si eso te va a lastimar. A ellos no les interesa, ellos buscan cómo hacerte injusticia. Por eso tú y yo tenemos que persistir, tenemos que estar en constancia, en oración, orándole al Padre. Padre, hazme justicia, Señor, ten misericordia de mí. Amén. Estamos rodeados de personas que muchas veces son manipulados, son influenciados por el enemigo, con un corazón sin compasión, sin importar lo que tú vayas a sentir, mi estimado hermano. Pero a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estamos viviendo, la injusticia, tú y yo tenemos que mantenernos firmes con nuestro Señor Jesucristo, orándole, porque Él es un Dios justo, dice la palabra del Señor. Él va a hacer justicia, dice la palabra del Señor. Este hombre, este juez, siendo injusto, llegó a hacer justicia con la viuda, asistía y le hacía. Ahora, ¿cuánto no más nuestro Padre que ama? Dice la palabra del Señor, que dice que nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a los hijos. Ahora, ¿cuánto más a los padres celestiales? Que hará justicia para los suyos, que hará justicia para los escogidos. Amén. Su palabra dice que Él pesa los corazones y paga a quien según su obra, según su fruto, amado hermano. Que a pesar del dolor ante la injusticia, tenemos la fe que Dios obrará en tu vida. Tenemos la fe que Dios va a obrar en cada oración que nosotros hagamos. Amén. Déjame decirte, mi estimado hermano, que la palabra persistir, amén, no solo es para soportar la injusticia, sino también para obtener algo. ¿Cómo así? Amén. La palabra persistir dice que significa mantenerse firme o constante en realización de algo,
a pesar de las dificultades, las oposiciones o el desánimo. Es la acción de continuar esforzándose y no rendirte ante los obstáculos. Esta viuda, sin importar los obstáculos, sin importar las oposiciones, sin importar el desánimo que ella sentía, ella persistía, ella seguía constantemente insistiéndole al juez injusto que hiciera justicia, porque era gravemente agraviada por su adversario. Muchas veces personas te han lastimado, te han ofendido con palabras. Muchas veces hemos visto cómo en video personas que han recibido golpes por predicar la palabra. Y nosotros decimos que injusticia. Si no le está haciendo nada, solo está dando la palabra del Señor. ¿Sabes por qué muchas veces hay injusticia? Porque la persona no quiere escuchar nada de Dios. La persona que está lejos de Dios, Él no quiere que tú le llegues a aplicar la palabra del Señor. Por eso muchas veces recibes agravio del adversario. Muchas veces recibes agravio de la persona para que no te le vuelvas a acercar. Amén. Pero tú y yo tenemos que hacer como esta viuda, persistir, insistir constantemente hasta que Dios sea escuchada nuestra oración, mi estimado hermano. Amén. Tú y yo tenemos que continuar adelante sin detenerlos e incluso cuando nos presenten diferentes desafíos. Seguir adelante, no detenerte, mantenernos firmes. No ceder ante la presión o la oposición o la tentación de abandonar algo. Esta viuda no abandonó su decisión. Ella persistió. Amén. Ella persistió hasta que fue escuchada. Tenemos que perseverar para seguir adelante, seguir intentándolo a pesar de los fracasos. A pesar de los contratiempos, tenemos que persistir hasta que nuestra oración sea escuchada. Esto no es que de un momento oré, ya de otro momento no. No, tenemos que orar constantemente, orando sin cesar, dice su palabra de Dios. Amén. Intentarlo o mantener una acción con firmeza y con constancia. Con constancia, con firmeza, con insistencia, con persistir, con persistencia. Tú te acercas a Dios y dile: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Escucha mi oración. Por muy lastimado que usted esté, por muy agraviado que tú hayas sido, por muy maltratado que te hayas sentido, por muchas ofensas que hayas recibido en tu corazón, no desista, sigue persistiendo que Dios escucha tu oración, sigue persistiendo que Dios va a hacer justicia para los suyos, mi estimado hermano. Amén. No nos demos por vencidos, mantenerla con determinación y la voluntad de alcanzar el objetivo. Esta viuda mantuvo la voluntad hasta que alcanzó el objetivo que ella quería. Tú y yo tenemos que mantener la voluntad hasta que tú y yo alcancemos el objetivo. Que Dios escuche tu oración, de que Dios haga misericordia de ti, de que Dios haga justicia. Amén. Vemos que estamos teniendo interferencia con la señal, mi estimado hermano, pero vamos a seguir persistiendo, como dice la palabra del Señor, seguir adelante, seguir predicando la palabra del Señor, aunque el enemigo no quiera. Pero sabemos que Dios tiene el control de todo. Sabemos que la misericordia de Dios llega continuamente a lo suyo, mi estimado hermano. Así que no desista, sigue adelante, mantente firme, no te des por vencido hasta que Dios escuche tu oración, hasta que tú seas lleno de la presencia del Señor, mi estimado hermano. Amén.
Para obtener todo esto implica apartar obstáculos, mi estimado hermano. Amén. La palabra de Dios nos habla de una mujer que a pesar de la multitud, ella no se rindió, ella no apartó, o sea, ella no desistió. Ella apartó los obstáculos, y ella apartó para poder llegar y recibir su milagro. Todos conocemos la historia de la mujer del flujo de sangre. Amén. En Marcos capítulo 5, versículo 27, nos dice la palabra del Señor: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Amén. Si bien recordamos, la palabra del Señor nos dice que a Jesucristo lo seguían multitudes. Para ella poder llegar a Jesús, ella tuvo que apartar, ella tuvo que empujar, abrirse camino para poder llegar hasta donde estaba Jesucristo. Ella tuvo que vencer por lo, mi estimado hermano. Amén. Me imagino que ella, queriendo pasar, me imagino que también las personas como querían estar cerca de Jesucristo. Ella, como sea, ella apartaba los obstáculos, la gente para poder pasar. Porque todos querían estar cerca del Señor Jesucristo. Entonces ella, como sea, ella buscaba cómo pasar y cómo llegar hasta donde estaba Jesucristo, mi estimado hermano. Esto es como que, te voy a poner un ejemplo, como cuando tú vas al mercado y el mercado está full. Tú buscas la manera de cómo pasar, tú apartas, quitas personas para poder avanzar. Hay gente que no te quiere dar pasada, hay gente que te empuja, hay gente que más bien te encierra y no te da la pasada, pero tú, como sea, tú buscas cómo hacer la pasada, cómo avanzar para seguir adelante. Amén. No sé cuál sea tu obstáculo, mi estimado hermano, no sé qué es lo que con qué es lo que estás batallando. ¿Qué es lo que te está impidiendo para que tú puedas mirar tu milagro, mi estimado hermano? Pero tú tienes que hacer como esta mujer, persistir, apartar obstáculos, seguir abriendo camino para llegar al maestro y poder recibir tu milagro, mi estimado hermano. Pero así como hizo esta mujer, que sin importar que ella haya sido empujada, que ella haya sido golpeada, me imagino que la han haber tratado la gente diciendo, ya está, se está metiendo a la fuerza. Pero ella empujó sin importar lo que le dijera. Ella apartó obstáculos hasta llegar hasta nuestro Señor Jesucristo y recibir su milagro. Ella persistió ante las circunstancias. Tú y yo tenemos que persistir, tú y yo tenemos que dar obstáculos para poder recibir nuestro milagro, como dice en el tema de la pantalla, persistir en tu milagro, mi estimado hermano. Amén. Ese obstáculo puede ser duda, porque muchas veces estamos batallando con la duda, con la incredulidad, estimado hermano. Y creer que será que el Señor me esté escuchando, será que el Señor va a hacer justicia, será que el Señor va a escuchar mi oración, será que pueda recibir mi milagro, será que pueda ser sano. Esas son muchas veces las dudas en la cabeza de cada persona, en el corazón de cada persona. ¿Por qué? Porque el enemigo ha tomado ventaja, trayéndote mentira, que Dios no te escucha, que llevas mucho tiempo batallando contra el dolor, contra la tristeza, y Dios no te está escuchando. Ese es un obstáculo fuerte y grande, que si tú no lo derribas, no vas a poder llegar al objetivo. Porque si tú tienes que permanecer, tienes que persistir hasta que tú veas el milagro de Dios, mi estimado hermano. Amén. El enemigo pone pensamientos negativos, pensamientos pésimos, y déjame decirte, mi estimado hermano, una mentalidad negativa nubla la visión de enfoque, nubla la visión de lo que tú quieres obtener, de lo que tú quieres alcanzar. Porque porque con la duda tú comienzas a decir, ¿será que lo pueda lograr? ¿Será que yo pueda
predicar la palabra del Señor? ¿Será que yo pueda cantarle al Señor? Amén. Y por causa de la duda, nosotros nos estancamos y no alcanzamos lo que queremos. No persistimos en el objetivo que nosotros deseamos. Amén. Y muchas veces dejamos de orar porque hemos perdido la fe. Porque muchas veces hemos perdido la esperanza. Por eso muchas veces dejan de orar y no ha persistido. Así como hizo esta viuda, ella persistió. Así como hizo esta mujer del flujo de sangre, ella persistió, ella abrió vino, ella tuvo que quitar a quien tuvo que dar para poder dejar al maestro y poder recibir su milagro. Muchos no han recibido milagros porque no han persistido, han desistido en medio del caminar, han dejado de seguir adelante, se han dado por vencido. Pero tú y yo tenemos que mantenernos firmes, mantenernos con persistencia, con insistencia, hasta que Dios haga mi milagro. Amén. Porque déjame decirte, mi hermano, muchas veces por el miedo no recibimos el milagro. Y es necesario que muchas veces salgamos de nuestra zona de confort. Amén. Porque esta mujer, para recibir su milagro, para poder vencer el miedo, los pensamientos negativos y para apartar los obstáculos, prácticamente esta mujer tuvo que salir de su zona de confort. ¿Cómo así, te dirás tú? ¿Sabes por qué, mi estimado hermano? La Biblia nos relata que dice que ella gastó todo en médico, en medicina, en tratamiento, y en así no hizo nada. Dice que gastó todo cuanto tenía. Esta mujer, como no conocía a Cristo, esta mujer tenía puesto la mirada en la medicina, puesta la mirada en el médico, puesta la mirada en los tratamientos. Pero dice que hasta que escuchó hablar de Jesús, ella se activó. Ella, me imagino, haber dicho: no, ya logré todo lo que podía y no pude. Esa mujer entró en un tiempo de desánimo, en un tiempo donde ella ya no quería seguir viviendo porque lo intentó todo y no pudo. Desistió con el objetivo que ella tenía que hacer, que era ser sana. Amén. Entonces ella tuvo que salir de su zona de confort. ¿Sabes cómo? Porque escuchó de Jesús, y que Jesús oyó que alguien sanaba sin medicina. Oyó que alguien sanaba sin necesidad de tener dinero. O escuchó que alguien sanaba solo con que tenga fe. Entonces esta mujer tuvo que salir de su zona de confort, en decir: ¿cómo alguien va a sanar sin necesidad de dinero? ¿Cómo alguien va a sanar sin necesidad de medicina? Amén. Con solo obtener la fe, nosotros seremos sanos. Entonces ella, me imagino yo, que comienza a amar, hasta que ella pudo salir de su zona de confort y haber dicho en sí: voy a intentarlo, voy a pasar entre esa multitud. Y dice que dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Y esa mujer tuvo que romper su zona de confort. Y así muchas veces tú y yo tenemos que romper la zona de confort, mi estimado hermano. Dejar el miedo, apartar obstáculos, seguir adelante, seguir persistiendo, seguir insistiendo hasta ver nuestro milagro cumplido en nuestras vidas, hasta ver nuestro milagro donde nuestros hijos son restaurados, hasta ver el milagro donde el matrimonio que está destruido ha sido restaurado, hasta ver que tú seas sano, porque tal vez llevas mucho tiempo batallando. Tal vez tú ya desististe y ya no quisiste, perdiste la esperanza de ser sano. Amén. Porque el enemigo tal vez muchas veces ha metido duda en tu mente, ha metido duda en tu corazón. Y tú desististe ya no seguir batallando. Ya no seguir escuchando, orándole al Señor. Pero déjame decirte, mi estimado hermano, tú tienes que activar tu fe. Tú tienes que persistir. Insiste hasta que Dios haga un milagro en tu vida, mi estimado hermano.
Amén. Tenemos que apartar todo obstáculo para poder recibir nuestro milagro. Lucha, persiste hasta que veas el milagro de Dios en tu vida, orando sin cesar, mi estimado hermano. Amén. ¿Y sabes cuál es el otro punto, mi estimado hermano? Persistir es tener fe. Así como mujer la viuda persistió teniendo fe que el juez, que era injusto, ella tuvo fe que él iba a hacerle justicia. A pesar de esta mujer que perdió su fe, que lo perdió todo, ella tuvo que activar nuevamente su fe, persistir y tener fe y en creer, que dice que si tan solo tocar el borde de su manto, ella sería sana. Persistir es tener fe. Amén. Vemos la fe cómo está activada en otra mujer que la Biblia nos relata, en la mujer cananea. En la Biblia, en Mateo 14, capítulo 15, versículo 21 al 28. Amén. La palabra nos relata de una mujer que dice que era cananea. Y dice la palabra del Señor, el encabezado dice, la fe de la mujer cananea. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaban diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella. Esta mujer persistió. Aunque tal vez el Señor no le contestó a la primera, aunque el Señor prácticamente le dijo, perdido. Aunque ella no recibió primeramente respuesta de Dios, del Señor Jesucristo, ella siguió persistiendo. Ella siguió insistiendo hasta que Dios escuchara su oración. Y aquí donde una cananea dice que ha salido, dice de aquella región, dice que clamaba diciéndole, Señor, socórreme, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, dice, mi hija aumentada. Amén. Aquí vemos tres cosas en esta mujer. Amén. ¿Sabes lo primero que miramos? La fe. Que a pesar de que no fue escuchada, a pesar de que dijo que no fue enviado, sino a los hijos de Israel y no para él, porque déjame decirte, para ese tiempo la palabra del Señor era para el pueblo de Israel, para los gentiles no era. Amén. Y a pesar de que el Señor Jesucristo no había respondido a su primer clamor, ella mantuvo su fe. Ella mantuvo la persistencia. Lo segundo que hizo fue persistir hasta que fue escuchada. Y sobre todo, ¿sabe qué, mi estimado hermano? Esta mujer mantuvo la humildad. Porque dice la palabra del Señor que postrándose, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Ese es el punto más clave. La fe, la persistencia y la humildad. El problema de muchos es que pierden la fe cuando aún no han recibido el milagro de Dios. Porque tal vez llevas mucho tiempo orándole al Padre. Ten misericordia de mí, sáname, llévate todo dolor, llévate toda enfermedad. Restaura mi matrimonio, restaura la vida de mis hijos. Ten misericordia de mí. Y tal vez no has recibido la palabra del Señor. Tal vez no has recibido el milagro. Porque mucho que pensamos es que dejamos de orar.
Porque dice que el Señor ella le decía de David, ten misericordia de mí, pero Jesús no respondía palabra a ella. Pero Dios a veces permite, él no contesta para ver hasta dónde llegó, hasta dónde está tu nivel de fe. Entonces, cuando muchos no son escuchados, ¿qué es lo que hacen? Dejan de orar, resisten ante la oración. Otros se van a la iglesia porque no recibieron palabra o respuesta de Dios. No perciben, lo peor que el caso, que están sin humildad. ¿Sabes por qué? Porque te voy a poner un ejemplo, mi estimado hermano. Ese es como que llega alguien ante ti y te diga, mira, regálame tal cosa. Pero como que tú no lo escuchaste, lo primero que dice esa persona que no tiene humildad, que voy a estar rogando yo, ni que fuera que mejor me voy. ¿Ya me entiende? Entonces, esta mujer persistió, se humilló ante la presencia del Señor Jesucristo, porque ella sabía, ella tenía fe que iba a recibir el milagro de parte de Cristo. Amén. Y así hay mucho hoy en día, sin humildad, mi estimado hermano. No tienen humildad para acercarse al Señor Jesucristo y decirle, Señor, vengo ante ti, reconozco que soy un pecador, reconozco, Señor, tu presencia, reconozco, Señor, que sin ti no soy nada, porque no se acercan así, solo se acercan al Señor, Señor, quiero tal cosa. Pero no llegan con reverencia ante la presencia del Señor. Ellos esperan un milagro a su manera. Por eso es que muchos se van, porque no reciben respuesta de Dios, mi estimado hermano. Pero tú y yo tenemos que persistir hasta que tú y yo veamos el milagro, hasta que tú y yo veamos la promesa de Dios en nuestra vida. Amén. Vemos otra parte de la Biblia, que cuando hablamos de la palabra del Señor, que cuando el centurión dice que llegó y se encontró con el Señor Jesucristo, el centurión le dijo al Señor que tenía un criado que estaba enfermo, que estaba agonizando. Amén. Y el centurión le dice, Señor, no soy digno de que tú estés bajo mi techo, pero solo di la palabra y yo sé que mi criado está sano. Entonces dice el Señor Jesucristo, como le dijo a la mujer cananea, que se maravilló de la fe y dice, no he visto tanta fe en Israel como la de este hombre. El Señor quiere que tú vives la fe, que sin importar lo que esté pasando, sin importar las circunstancias, tú tienes que permanecer, tú tienes que persistir, aumentar tu fe, mantener tu fe, que vas a recibir el milagro. ¿Eh? No te rindas. Sigue esperando, sigue adelante, a pesar de las adversidades, verás la gloria de Dios. Persiste. Mira lo que nos dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 7, versículo 7 en adelante, mi estimado hermano. Tú y yo tenemos que mantenernos persistiendo, llamando, buscando, hasta que veamos la palabra de Dios en nuestra vida, hasta que veamos el milagro de Dios cumplido en nuestras vidas. Mateo capítulo 7, versículo 7 en adelante dice, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, pedir y sé que nos dará, buscar y hallaré, llamar y os abrirá. Busquemos la presencia del Señor, insistamos, sigamos persistiendo hasta que encontremos el milagro, hasta que encontremos la palabra del Señor cumplida en nuestra vida, mi estimado hermano. No te rindas, sigue adelante, mi estimado hermano, sigue persistiendo, confiar en el Señor. Amén. La palabra del Señor nos dice que a pesar de las adversidades, a pesar de la injusticia, a pesar de lo que tú estés pasando, Él va a escucharte, porque dice la palabra del Señor, cuanto no más mi Dios dice, que escuchará a su escogido. Amén. Tenemos que ser agradecidos, mi estimado hermano, con lo que nos está dando. Tenemos que persistir, seguir adelante. De eso se trata de este tema. Persistir hasta que veas
tu milagro, hasta que tu milagro esté hecho en tu vida, hermano. No desista, sigue adelante, que Dios va a obrar en tu vida, hermano. Amén. Vemos ejemplo de persistencia en la Biblia de otro llamado Bartimeo. El ciego Bartimeo dice que persistió. Amén. En Marcos 10, capítulo 10, versículo 49, dice la palabra del Señor que este hombre estaba en el camino y que al escuchar a Jesucristo dice que él preguntaba qué es lo que estaba pasando. Amén. Él seguía preguntando y dice, ¿qué es lo que está pasando? Y dice que en el versículo 49 dice, entonces Jesús, en el 48 dice, en 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre comenzó a clamar a Cristo, a pesar de que dice que en el versículo 48 mucha gente le reprendía para que callase, pero él seguía diciendo, Señor, ten misericordia de mí. Amén. A pesar de que la gente lo callaba, a pesar que la gente lo reprendía, él seguía persistiendo. Amén. Dice que comenzó a dar voces diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Siguiendo clamando. A pesar de que Bartimeo, a pesar de la circunstancia de él no ver, de ser un ciego, y que aparte que le callaban, él no se quedó callado. Él siguió insistiendo, él persistió hasta que fue escuchado por parte de ese Señor. Amén. Esto nos enseña la importancia de persistir ante la oposición, mi estimado hermano, sin importar las oposiciones que nos encontremos cada día. Puede ser que busca una posición de una escasez. Tal vez Dios te está atacando, el adversario sigue atacándote para que tú te calles. Personas que te van cuando te ven que tú estás clamando al Señor y como ellos no ven los milagros, la misericordia, ellos comienzan a decirte, pero ¿para qué seguir orando si no te están escuchando? Vemos la situación de Job, que cuando Job seguía orando al Señor a pesar de que perdió todo, la mujer dice que la palabra del Señor, que la mujer le dice, aún mantienes firme tu fe, maldice a Dios y muérete, le dice. Así hay personas que van a quererte callar para que tú desistas de la oración, para que tú no sigas orando. Personas que están viendo que tú tienes tu fe activada, esperando una respuesta de Dios, ellos comienzan a decirte si Dios ya nunca te escuchó, si Dios no te va a escuchar. Amén. Pero tú y yo tenemos que persistir sin importar el proceso, sin importar el dolor o lo que tú y yo estemos pasando. Amén. Persiste, mi estimado hermano, no desista, clama como hizo este varón, como hizo el Bartimeo, dice que clamó diciendo, hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Sin importar las oposiciones, sin importar la escasez, la enfermedad, el desánimo, miedo, ante cualquier adversidad, tenemos que persistir hasta que recibamos nuestro milagro. Clama a mí, dice la palabra del Señor en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te voy a responder, dice el Señor. El Señor va a responder tu oración. Solo tenemos que seguir intentando, solo tenemos que seguir insistiendo, solo tenemos que seguir persistiendo hasta que escuchemos nuestro milagro, hasta que veamos nuestro milagro, mi estimado hermano. Esto no se trata de clamar a tu vecino, no se trata de clamar, de buscar a alguien en el camino y contarle tus necesidades, sino de que es clamar a la persona correcta, que es a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que clamar a Él, Él es el que va a sanar tu enfermedad, Él es el que te va a libertar del azote, Él es el que te va a libertar del desánimo, Él es el que va a restaurar tu matrimonio, va a restaurar tus hijos, va a restaurar tu familia, va a traer sanidad para tu vida. Deja de clamar a los vecinos, deja de clamar por Facebook, por YouTube, que nadie te va a responder. Clama en la oración a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único que te va a escuchar.
mi estimado hermano, dice la palabra del Señor, que entres a tu cuarto, te encierres y tu Padre que ve en lo secreto te compensará en público. Tenemos que orar, persistir en la presencia del Señor, clamar a nuestro Señor Jesucristo en cuando tenemos en dificultad. Él quiere que dice que confiemos, porque dice que en el versículo 49 dice que el Señor le mandó a decir, entonces Jesús deteniéndose mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Él quiere que nosotros confiemos en nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que tú y yo confiemos en Él, puesta la mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Juan 16:33. En el mundo, dice, tendremos aflicciones, pero dice que confiemos a pesar de las adversidades, a pesar del dolor, a pesar de la tristeza, a pesar de la oposición. Él quiere que tú y yo confiemos en Él. Amén. Así como le dijo a Bartimeo, ten confianza. Así te dice el Señor, que confiemos sin importar las oposiciones que tengamos. Porque déjame decirte, mi estimado hermano, el sistema de este mundo muchas veces va a querer callarte. Muchas veces las mismas personas que tenemos al lado te van a querer callar. Pero como hemos dicho, nosotros tenemos que persistir. Amén. Tienes que desligarte de aquellas personas que te están inyectando palabras de negación. Tienes que desligarte de ese tipo de personas. Si lo vemos en busca del Señor, del maestro, para que sanara a su hija. Un amigo de los que estaban en su casa dice que llegó a decirle, no moleste más al maestro, ya tu hija murió. Amén. Son personas incrédulas. Cuando tal vez estás batallando entre la vida y la muerte, o tal vez tú no tienes nada que comer, tú dices, Señor me va a suplir. Jehová Jireh, Él es mi proveedor. Jehová Rafa es mi sanador. Hay gente que te dice, no, no sigas insistiendo. Eso es lo que tienes que desligar de ese tipo de personas para poder persistir en la oración, rodearte de personas que te dan palabra de fe, palabra de aliento, personas que te digan, sigue adelante, confía que el Señor va a escuchar tu oración. Amén. Ora al Padre, ora que Él es el único que va a responder, mi estimado hermano. Pero tú y yo tenemos que persistir sin importar quién nos quiera callar. Sin importar las oposiciones, tenemos que confiar en aquel que nos llamó. Aquel que te dice, ten confianza, levántate, te llama. Nosotros tenemos que persistir en la oración. Persistir, vemos en la Biblia que nos habla de los 10 leprosos. Los 10 leprosos persistieron orando, el Señor, ten misericordia de mí. Libértanos, oh, llénanos de tu presencia. Sánanos, Padre de la gloria. Amén. Pero vemos que el Señor Jesucristo los sanó, porque ellos persistieron. Pero ¿qué pasó al final del cabo que fueron sanos? Solo uno regresó con un corazón agradecido. Solo uno llegó a decirle, Señor, gracias porque escuchaste mi clamor. Gracias, Señor, porque escuchaste mi oración. Y así hay muchos que están persistiendo en la oración, pero cuando ellos son sanos, ellos ya se ven que ya están libres de su azote, que ya están libres de enfermedad, ellos se van al mundo, porque ya recibieron lo que pidieron. Pero tú y yo tenemos que persistir. Nosotros recibamos nuestro pago, aunque nosotros seamos, tenemos que persistir orando y buscando de la presencia de Dios continuamente, siendo agradecido. Dice la palabra del Señor que Bartimeo estaba sentado junto al camino, pero dice que al final, cuando él ya está sano, el güey te ha abierto sus ojos, dice que siguió a Jesucristo en el camino. Ya no estaba sentado en el camino, sino que siguió a Jesucristo en el camino. Esto nos quiere dar a entender que cuando tú y yo seguimos permaneciendo, sigamos persistiendo con un corazón agradecido,
por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Tenemos que creer, ser humilde, apartar obstáculos, tener fe, confianza y acudir a la persona correcta que es nuestro Señor Jesucristo, mi estimado hermano. Tenemos que aprovechar el momento, porque todas estas personas que yo les mencioné, ellos aprovecharon el momento cuando escucharon de Jesucristo. Tú que me estás viendo, mi estimado hermano, a través de este live, tal vez llegará a ver este live en un reprise y tal vez tú no sabes qué hacer, tal vez lo has gastado todo, tal vez tu fe se ha acabado, porque tal vez estás batallando con una enfermedad, tal vez estás batallando con una escasez, tal vez tu matrimonio lleva destruido y tú lo quieres restaurar. Pero no es con nuestra propia fuerza. Yo lo único que te digo es que aproveches el momento. Ahorita que tú estás escuchando de Jesucristo, Él es el único que puede sanarte. Él es el único que puede libertarte. Él es el único que puede traer sanidad, restauración de familia, restauración de matrimonio. Tienes que aprovechar el momento. En cuanto tú escuches, quieres aceptar a Cristo, tú tienes que buscar de la presencia de Dios. Amén. Porque Él es el único que puede ayudarte, mi estimado hermano. No hay ídolo aquí. El único que sana se llama Jesucristo. El único Dios verdadero se llama Jehová, Dios poderoso. Amén. El único que te da descanso se llama Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios en Mateo 11:28 en adelante: ven y los he cargado y cansado, que yo lo haré descansar. Amén. Tenemos que persistir hasta que recibamos el milagro de Dios, hasta que recibamos justicia de parte de Dios, orando sin cesar, mi estimado hermano. No rinda, no desista. Sigue persistiendo, como dice la palabra del estimado hermano. Orando sin cesar. Dios bendiga a nuestro hermano Orlando Ramírez desde Miami. Amén. Y esta es la palabra que yo quería compartir contigo, mi hermano. Una palabra de bendición, una palabra de aliento en el momento que nosotros a veces flaqueamos, mi estimado hermano. En el momento cuando nosotros estamos en nuestra debilidad, nosotros necesitamos una palabra que nos levante. En el momento de nuestra debilidad, el único que llega se llama Jesucristo. El único que está contigo, que nunca te abandona, se llama Jesucristo, mi estimado hermano. Y déjame decirte, yo siempre en estos días he estado hablando de esto porque el Señor me ha inquietado de aprovechar el tiempo, aprovechar, persistir y seguir hablando, sea a comienzo o sea a final de la prédica, en decirte que estamos viviendo tiempos peligrosos. Cristo está por venir por su iglesia. Estamos viviendo a la puerta de un arrebatamiento, mi estimado hermano. Tenemos que aprovechar el tiempo y buscar de Cristo antes de que sea demasiadamente tarde. La palabra del Señor nos dice en Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle, este trato está cercano, mi estimado hermano. Dice que busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado. Va a haber un momento que tú lo vas a querer escuchar, buscar y no lo vas a encontrar. Porque dice la palabra de Dios en Apocalipsis, tener comezón por escuchar la palabra del Señor, pero va a ser demasiadamente tarde. Aún hay tiempo, dice la palabra del Señor en Eclesiastés 9:4, que aún hay tiempo, hay oportunidad para los que están entre los vivos, porque vale más un perro vivo que un muerto. Lo que te quiere decir el Señor, que mientras tú tengas vida, es necesario que busques de Cristo antes de que sea demasiadamente tarde. Llamadle, entre tanto está cercano. Apocalipsis 3:20 nos dice la palabra del Señor que Él está a la puerta tocando para que tú abras tu corazón. No dejes que el tiempo pase, mi estimado hermano. Busquemos de Dios mientras pueda ser hallado. Amén. Cristo viene pronto, mi estimado hermano. Estamos viviendo tiempos peligrosos.
Vemos los noticieros por donde quiera, como los hermanos en Cristo en diferentes países están siendo perseguidos, están siendo atribulados, están siendo matados, mi estimado hermano, y nosotros aún tenemos la misericordia de decir, estoy cristiano, tenemos la misericordia aún todavía de buscar de Dios, tenemos la misericordia de de ir a la iglesia a congregarnos, pero muchos les da poco por ir o no ir a la iglesia, mi estimado hermano. Tú y yo como cristianos tenemos que persistir en el camino del Señor, porque dice la palabra del Señor que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Que no es que de un momento, 2 días voy a ir al culto, o un día voy y el otro día no voy. No, siempre y cuando haya culto en tu iglesia, tú tienes que asistir, tienes que buscar la presencia del Señor todos los días de tu vida, mi estimado hermano. Los tiempos son malos, mi hermano. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Tienes que buscar de la presencia del Señor. Amén. Así que, mi estimado hermano, esta es la porción de la palabra que yo quería compartir contigo. Y espero que esta palabra sea de bendición en tu vida y que la atesores en tu corazón, mi estimado hermano. Amén. Así que vamos a estar orando por los que están conectados, por los que están leyendo, escuchando esta palabra. Dios bendiga a nuestra hermana Rosa González. Bendiga su matrimonio, bendiga a sus hijos, a su esposo, Padre de la gloria, llénalo de tu presencia. Te presento al pastor Ramón Brenes Gutiérrez, que está en Miami, con su esposa, la pastora Damari Cuara, con su hijo Josué, Señor. Bendice a la familia, pastor, Señor, bendice su ministerio, bendice, Señor, su vida, Padre de la gloria. Guárdalo, Señor, su entrada y su salida, Señor, llénalo de tu presencia, Señor. Te presento a nuestra hermana Ivania Sánchez, Señor. Sabemos, Señor, que tú tienes el milagro preparado para su vida, Señor. Lo único que tenemos que hacer es persistir, seguir orando, veamos el milagro de Dios, Padre de la gloria. Bendice su vida. Te presento a nuestra hermana María Ponce, sea tú bendiciendo su vida, a nuestra hermana Castillo, allá en Chilibre de Panamá, Padre de la gloria, bendice su vida, bendícela, Señor. Te presento a nuestro hermano José Natanael Chavarría, a José Chavarría. Te presento, Padre de la gloria, a nuestra hermana Sandra Araica. Sea tú bendiciendo su vida, bendiciéndola, Señor, guardándola, Padre de la gloria. Bendice a nuestra hermana Yoconda López, a Jairo Castillo, Señor, a sus hijas, Señor, Padre de la gloria. Bendícela, Señor, llénala de tu presencia, guárdala, Señor, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, Padre celestial. Bendice a nuestro hermano Desiderio Castillo, bendice, Señor, a su esposa Esperanza López, Señor, a sus hijos, a sus nietos, a toda su descendencia, Señor, suple sus necesidades, Señor, Padre de la gloria. Bendice a nuestra hermana Michelle Ibarra, Señor, bendice a su hija, Señor, a Sarita, Señor Amador, Padre de la gloria, sea tú bendiciendo su matrimonio, Señor, llegando, Señor, Padre de la gloria, fortaleciéndola, Señor, llenándola de tu presencia, Padre de la gloria. Bendice a nuestro hermano Evangelista Orlando Ramírez, Señor, en Miami, Padre celestial, bendice a su familia, Señor, bendice a sus hijos, Padre. Te presento a nuestra hermana Dora Sandino, Padre celestial, bendice, Señor, Padre de la gloria. Esta sierva está persistiendo en la oración de que tú restaurarás, Señor, sus hijos, Señor, que tú traerás sus hijos, Señor, a tus pies, Señor, para que ellos te alaben y te glorifiquen, Padre de la gloria. Bendice a nuestra hermana Tania Sánchez, Señor, a su esposo, a sus hijos, Señor, Padre de la gloria. A nuestra hermana Valesca Álvarez de Brenes, Señor, a su esposo, Señor, a sus hijos, Padre de la gloria, llénala de tu presencia, de tu Espíritu Santo, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice, Señor, a nuestra hermana Miriam Rosal, Señor, su familia, sus hijos, Señor, Padre de la gloria. Bendice, Señor, gloria, Señor, a nuestra hermana Dora Carmen Mejía, Señor, bendice la vida de sus hijas, dale fuerza, Señor, dale fortaleza, bendice a nuestro hermano Ofilio, bendice este siervo, Señor, al anciano de casa, dale fuerza, Señor, fortaleza, la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, la honra, Señor, merece, Señor. Bendice a nuestra hermana Kenia, Señor, Padre de la gloria, Señor Dávila, bendice a hermana Catherine Martínez, Señor, Padre celestial, bendice a mi esposa Marta Sánchez, la vida de mis hijos, de Anthony Monroy, Carlos Armando Monroy, de Dasha Monroy, mi vida, Señor. Bendice a nuestra hermana Lucía Páramo, a nuestro hermano Michael Coffin, Señor. Bendice, Señor, la vida de tu siervo, Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a nuestra hermana Xiomara Vanessa Burto, Señor, bendice su matrimonio, la vida de sus hijos, Padre de la gloria. Bendice, Señor, a nuestra hermana Catherine Martínez López, Señor,
a nuestro hermano Julio López, Señor, a nuestra hermana Rosa López, Padre Celestial, llénala de tu presencia, de tu Espíritu Santo, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendice a nuestra hermana Heidi Gómez Rojas, Señor, bendice su matrimonio, la vida de sus hijos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, bendice a nuestra hermana Sandra Araica, Señor, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús te presentamos a nuestra hermana Guadalupe Ortiz, Señor, Padre de la gloria, bendice a nuestra hermana Celia Alemán, a su esposo, a sus hijos, a nuestra hermana Sandra Martínez, Señor, bendice la Señora tu sierva, Señor, sea tú bendiciendo, haciendo la obra en su corazón, Señor, haciendo el milagro que ella te ha pedido, Señor, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, bendice a nuestra hermana Esperancita Castillo, Señor, la vida de su esposo, la vida de sus hijos, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendice a nuestra hermana Johanna Iliana López Cruz, Señor. Llénala, Señor, de tu presencia y de tu Espíritu Santo. Jairo Castillo, Señor, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendito y alabado sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, Señor, porque solo tú te la mereces, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, amén, Señor. Así, estimado hermano, terminamos con este pedido de la palabra, Señor, y espero mediante la palabra atesoremos nuestros corazones, mi estimado hermano. Déjame decirte, es eficaz y tenemos que atesorarla en nuestro corazón, estimado hermano. Y déjame decirte que si tú que estás en el video, tú no tienes dónde quedarte, te invito a que nos visite. Estamos ubicados de los semáforos de Linda Vista 80 al sur. Son los jueves de 6 a 7 y media y todos los domingos de 9 a 12 ayuno congregacional. Así que, mi estimado hermano, visítanos, no te quedes, llega por tu milagro, persiste. El que persevera hasta el fin, este será salvo. El número, para si tú quieres una oración, el número de pantalla que está ahí, puedes tomarlo y llamarte, atenderá el pastor general Ramón Brenes Gutiérrez para que tú puedas recibir una oración, sea una oración de fe o sea una oración de restauración. Así que, mi hermano, Dios bendiga a todos los teleoyentes, a los televidentes que están, Padre de la gloria, bendice sus vidas, guárdalos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, bendito y alabado sea el nombre poderoso de Dios. Amén, Señor, y